Señores, gracias a ustedes por continuar con el desarrollo de este espacio Entérate con Mayra. Llegó el momento de recibir a nuestro invitado en el día de hoy. Se trata de Miguel Mejía, ex embajador para asuntos de integración regional, y también secretario general del Movimiento Izquierda Unida MIU. Para nosotros un placer recibirle en los estudios de Entérate con Mayra. Señor Miguel, muchísimas gracias. Mayra, me da inmenso placer estar en tu programa, por primera vez debutando. Sí, señor. Pero el mayor placer es reencontrarme con un amigo de infancia. Me di cuenta. Eli Heller. Con Eli Heller empecé yo a alfabetizarnos juntos, porque íbamos a una escuelita hogar, como se le llamaba en esa época. Teníamos que llevar nuestra sillita. Que no había butaca, había que llevar su sillita. No, una sillita, una escuelita hogar, eran privados, del mismo barrio. Y ahí empezábamos, tanto él como yo, a alfabetizarnos. O sea, crecimos juntos en el mismo barrio. Entonces a mí me genera mucha satisfacción cuando amigos de la infancia, y además del estirpe de Eli no ha torcido nunca, ha sido así, consecuente con su principio ético, moral y político, que siempre es un hombre definido. Eso sí es así. Entonces, esa es la mayor satisfacción de venir a tu programa, pero de encontrarme con este viejo amigo. Me di cuenta cuando lo vi a los dos adentrados así en esa conversación de aquellos tiempos, tan profundo, tan bonito, y yo me quedé escuchándolo así, como don Eli, yo digo, don Eli está siendo feliz en este momento. Gracias por acompañarnos y por sentirse tan bien de ver a su querido amigo. Yo le digo que tiene un nombre... Amigo de infancia. Yo le digo que a don Eli, que él tiene un apellido de dinero y que hay que tener estilo para pronunciar ese apellido. Helliger. No, mire. Un nombre, un apellido de científico. ¿Usted vio don Eli? Alemán, ruso. Una cosa fina. Imagínate tú. Gracias, Miguel, por esas palabras y por recordarnos aquellos momentos inolvidables de cuando comenzamos la educación formal. Mira, en esa época había una juventud pensante. Yo recuerdo nosotros nos juntábamos en una esquina de la Félix María Ruiz con Juan Saltitopa, lo que es hoy la Avenida México. Y había una farmacia de un farmacéutico que se llamaba Don Tontón. Farmacia Lourdes. Oye, ¿cómo es que están, Sara? Entonces ahí nos juntábamos a conceptualizar. Wow. Ahí no estábamos hablando de que discoteca, ni de vicio. Pensamiento político. Intercambiar de literatura, de geopolítica. Y había un grupito que crecimos con ese ambiente. Eli. Así mismo. Y aquí estamos. Estamos vivos todavía. Y batallando. Y poniendo nuestra energía y nuestro conocimiento al servicio de la población. Sobre todo. Al servicio del bien. Claro. Él de su concepción, de su espacio, y yo de la mía. Claro. Yo corrí mucho. Ya yo era un perseguido político en esa época. No, yo me imagino. Después fue un prisionero político, apresado y perseguido muchas veces. ¿Saliste de la Victoria cuando la amnistía? Yo duré, claro, yo entré menor de edad. Yo salí en la amnistía donde duré 2 años, 7 meses y 13 días preso por Balaguer. Y salimos en la amnistía de Antonio Guzmán, junto con el MEN. Yo caí preso junto con Jorge Pollo Soriano, el MEN, que era secretario general del Movimiento Popular Dominicano en esa época. Era el partido más aguerrido que había en esa época, y más perseguido, y más golpeado. Eran duros. O sea, hemos sobrevivido para algo. Claro. Para algo. Entonces esa etapa la hemos vivido con él, la recordamos. Miguel, yo quiero comenzar esta entrevista preguntándote por el movimiento de Izquierda Unida. ¿Qué en este periodo, qué van a hacer ustedes? Si se van a decidir por participar en elecciones, si van a optar por sus reconocimientos. ¿En qué están ustedes? Ambas cosas. Nosotros, tú sabes que somos un resultado de un emprendimiento del Movimiento Popular Dominicano del 82, 84. Y justamente la ruptura se da por una visión de lo que creíamos en la unidad y lo que creían que tenemos que ser vanguardia. Esa vieja visión que tenía la izquierda de ser la vanguardia del proletariado. Ya a partir del 78, la sociedad dominicana, a la llegada del gobierno de Antonio Guzmán, entró una nueva etapa de su vida sociopolítica y cultural. Y por tanto,
los signos de los nuevos tiempos comenzaron a cambiar y obligaban a la fuerza política a tener una readecuación en base a las exigencias de los signos de los nuevos tiempos. Y nosotros comenzamos a entender que no era suficiente una unidad ideológica de izquierda para poder alcanzar la toma del poder, que había necesidad de crear una alianza, una unidad amplia, diversa y plural, que nosotros empezamos a forjarla desde la cárcel y desde los compañeros que teníamos en el exilio. Comenzamos nosotros en la cárcel con el MEN, el secretario general y esa playa de compañeros. La cárcel estaba llena de presos. ¿Se puede decir que el MPD comenzó eso en el 74 con el acuerdo de Santiago? Correcto, correcto. Pero tú sabes que antes con la alianza con Wessing y Wessing. Correcto, pero posterior a eso, ya en el 76, que la cárcel estaba llena de presos y el exilio, esa cosa, y con todo el golpeo que el régimen de Balaguer le había dado a la izquierda, donde había decapitalizado básicamente la cabeza más sobresaliente y más pensante de esa juventud, de esa época, estábamos un poco desarticulados a la izquierda, sobre todo el MPD, que nosotros pertenecíamos a esa organización. Y desde la cárcel y desde el exilio, los compañeros estaban en el exilio, comenzamos a forjar una nueva idea de la necesidad de la unidad de la izquierda. Y justamente es por eso que surge el Movimiento Izquierda Unida. Porque cuando salimos en la amnistía, en el 78, entonces una franja del partido comienza a negar la unidad de izquierda. Se formó en ese entonces lo que era la Izquierda Unida, que era el MPD, el Núcleo Comunista de los Trabajadores, el partido de los Corecatos, que había los Corecatos, ¿cómo se llamaba? El grupo estaba Octavio Rivera y Leo Movimiento Mercedes. Socialista de los Trabajadores, el MPS, el Movimiento bueno, por el Socialismo. Comenzamos a forjar la unidad de izquierda y de ahí surge la Izquierda Unida. Y vamos al proceso electoral del 78. Del 82. En el 82. Fueron dos bloques. Vamos, la unidad participamos en las elecciones, pero en dos bloques. En la unidad socialista, que la constituía el Partido Comunista Dominicano y el Movimiento por el Socialismo, Fidelio, Roberto Duverger, el MPS. Sí, yo estuve en ese bloque. Y Narciso, con Tulio Acharvelo, el PSD. El PSD. Sí. Y nosotros, entonces, en la Izquierda Unida, llevamos como candidato a Juan B. Mejía y a Fafa Tavera. Esa era la fórmula nuestra. Pero la izquierda participando en el proceso electoral, cuando nosotros venimos de una cultura de atención total al proceso electoral, que consideramos que era una claudicación participar en las elecciones. Y Juan Bosch, desde su espacio, decía que las elecciones eran un matadero electoral. Evidentemente, Balaguer se imponía por la fuerza, por esa fuerza represiva que tenía. Acuérdense ustedes, Mayra, que los militares balagueristas le ponían pañoletas rojas en el proceso electoral a los fusiles que tenían ellos. Ese era el símbolo. Entonces, la clase política del centro y de izquierda no se sentían seguros para participar en un proceso electoral. Entonces nosotros en ese momento participamos en esos dos bloques, Izquierda Unida y la Unidad Socialista. Afortunadamente, después de pasar el proceso electoral, se reencuentran los dos espacios y surge el Frente de Izquierda Dominicana, el FID. Frente de Izquierda Dominicana. Y entonces comenzamos a ganar espacio como fuerza de izquierda. En ese trayecto se desarrolla una corriente dentro del MPD que está en contra de la unidad de la izquierda. Y te plantean salir de ahí. Nosotros decimos, no, nosotros aquí no vamos a salir, nosotros creemos en este proyecto. Y entonces había un compañero que decían que para sacarlo del partido había que matarlo. Y un conjunto de compañeros importantes, de gente importante en el MPD, decidimos entonces constituir el Movimiento Izquierda Unida. El Movimiento Izquierda Unida es realmente enarbolando la necesidad de la unidad de la fuerza progresista, la unidad de la izquierda. Y entonces se quedó el MEN en ese grupo, nosotros formamos el MIU y seguimos la unidad de la izquierda. Don Miguel, ¿y cómo en estos momentos actuales, cómo usted sitúa la incidencia de esos movimientos de izquierda actualmente?
nosotros aprendimos la lección. Cuando el presidente Chávez se lanza como candidato, que sale de la cárcel en Venezuela, no planteó una unidad ideológica, planteó una unidad amplia, diversa y plural. Cuando Lula, líder del Partido del Trabajo de Brasil, que viene del movimiento social, del movimiento obrero, lo lanzaron 3 veces como candidato y no fue posible. Y cuando amplió el abanico de esa unidad amplia, diversa y plural, gana las elecciones. Nosotros tenemos que ir mirando lo que se estaba produciendo en el mundo. Que el movimiento armado, que ya habían bajado, ya habían dispuesto las armas y se habían incorporado al proceso político, como los salvadoreños, como los nicaragüenses, como los guatemaltecos, como los hondureños, y como los mismos colombianos, cada cual con su propia realidad, comenzaron a integrarse a la vida política y en base a esa visión de unidad amplia, diversa y plural, una unidad plurideológica y pluripartidista. En la República Dominicana no podíamos estar ajenos a eso. Y entonces se genera un debate en torno a esto, porque había una franja de gente muy amiga de él que planteaban que la revolución era inminente y llegaron a plasmar en literatura ese concepto. Incluso yo recuerdo el libro rojo que escribió Fafa Tavera y esa cosa. Se lo entregó a Joaquín Balaguer. Donde hablaban de que la revolución estaba al lado de la esquina, que era inminente. Nosotros decíamos que no. Entonces ya se produce un debate sobre la visión, sobre los conceptos que tienen, sobre la realidad sociopolítica de la República Dominicana a la luz de los cambios que se están produciendo en el mundo y que se estaba produciendo aquí en la República Dominicana. Porque habíamos salido de una dictadura del neotrujillismo, que era Joaquín Balaguer, y llegó un gobierno democrático que era el gobierno de don Antonio Guzmán, del PRD, de Peña Gómez y demás. Ya antes había voltado el primer gobierno democrático que se cogió aquí, que fue el de Juan Bosch, que es lo que genera el levantamiento de abril de 1965, llamando a la vuelta al respeto a la constitucionalidad. Entonces, partiendo de todas esas realidades, nosotros entendimos, aquí lo que procede es la unidad amplia, diversa y plural, y dimos un giro táctico, político, y salimos de la unidad de la izquierda que ya comenzaba a fragmentarse. El Frente de Izquierda ya después degenera en la unidad camañita revolucionaria y se van produciendo decantamientos. Más apertura, entonces había necesariamente... No, comenzó a reducirse. Yo recuerdo que nosotros hicimos una gira por Centroamérica y el Caribe y Fidel nos recibió, eso fue como en el 82. Eso fue al FIC. Al FIC. Ahí andaba Juan B. Mejía. Estaban muertos, estaban muertos los que estaban en esa delegación. Quedamos Fafa y yo vivo porque creo que Fidelio era una generación. Creo que Fidelio no fue Roberto Duvergé. Roberto Duvergé. No fue Fidelio, fue Lucas Vince, que era el más joven. Lucas Vince. Fue y murió con el COVID. Fue Fafa Tavera, fue León Mercedes, fue Enriquito de León y fui yo a esa misión. José González Espinosa también estaba ahí, que ya había una estructura unificada de voz proletaria y líneas rojas. Entonces nosotros, cuando le hacen el fraude a Juan Bosch, cuando era candidato, que comenzó a tirar su discurso incendiario, y nosotros que habíamos desarrollado una campaña electoral diciéndole a la gente, no vote, luche. Cuando le hacen el fraude a Juan Bosch, lo que hacemos es, en vez de decir, nosotros solo advertimos al pueblo dominicano de que no creyera en el proceso electoral, lo que hicimos fue que nos pusimos a disposición de Juan Bosch, le tomamos la palabra, hicimos puente. Yo recuerdo que Juan Bosch mandó al local del PSD ahí en Independencia a Danilo Medina a que fuera a hablar con nosotros como izquierda. Y nosotros estábamos ya listos para luchar juntos por el respeto a la voluntad popular que se había expresado con un voto a favor de Juan Bosch y que Balaguer lo había despojado. Que fue entonces cuando Juan Bosch lanzó la consigna que se vaya ya. Entonces nosotros, partiendo de esa experiencia, si nosotros que le dijimos a la gente no vote, lucha, y entonces el que va y participa en las elecciones le hacen un fraude y nosotros en vez de justificarnos, lo que estamos es por irnos a la disposición de él, lo que procede es dar paso adelante, meternos en una unidad amplia, diversa y plural, y ya en las próximas elecciones, cuando ya Bosch, que participó una elección más, no pudo, lleva a Leonel Fernández, y entonces se amplía el abanico de la unidad, y nosotros somos parte de esa unidad, que yo llegué ahí de mano de José Rafael Abinader Guasa, porque José Rafael Abinader Guasa se había ido
del PRD y había formado la Alianza Social Dominicana. Y entonces nosotros habíamos hecho una alianza con José Rafael Abinader, el papá del presidente, y habíamos hecho una alianza y juntos llegamos a la alianza con el PLD. Yo llego a la intimidad de Juan Bosch, a su casa, de mano del doctor Abinader, que era amigo íntimo de Juan Bosch, que fue ministro en armas de Camaño, que fue antitrujillista. Juan Bosch se ocultaba en la casa de Abinader, que era un clase media alta en esa época, cuando las persecuciones del neotrujillismo que representaba Balaguer. Entonces era honroso, aunque era un hombre que venía de un estrato social distinto de nosotros, una clase social distinta de nosotros, nos pusimos de acuerdo en función de una visión común, de un programa común, para juntos, dentro de la diversidad, tratar de hacer aporte a la sociedad dominicana. Miguel, ante lo que muchos consideran el fracaso de los partidos tradicionales, llámese PLD, PRD y este que nos está gobernando ahora, Partido Revolucionario Moderno, ¿tú crees que hay la posibilidad en las próximas elecciones de una opción, yo no diría de izquierda, pero sí un poquito más hacia el centro que los que no han gobernado y con otra visión alejada de ese esquema neoliberal que tenemos hoy? Lo primero es que debemos ponernos de acuerdo en el contenido del programa. Un programa común en base a las necesidades del país. Buscar un consenso entre la fuerza progresista, aún dentro de esa diversidad. Y en función de eso, entonces, plantear una acción conjunta cara a las elecciones. Pero, ¿cuál es el soporte de eso? ¿Cuál es la zapata de ese edificio? Claro. El contenido programático de eso, que es lo que nosotros hemos apoyado y es lo que nosotros reclamamos. Porque nosotros hemos participado en ese tipo de unidad, en ese tipo de gobierno, nosotros hemos participado en el gobierno del PLD. Y nos quedamos aquí con el PRM, ya no por un acuerdo político, sino porque el PRM surge en medio de una crisis sanitaria global y había que buscar el concurso de todos los dominicanos para evitar que la gente se estuviera muriendo por falta de atención pública, por falta de salud pública. Y nos quedamos bajo ese criterio. Pero no teníamos ninguna experiencia de alianza, ni nos mantuvimos en el gobierno como ministro para la política de integración regional, como resultado de un pacto político, sino un resultado de que nosotros tenemos que hacer una contribución. Y lo estamos planteando nuevamente. Hay que buscar un consenso frente al tema haitiano. Porque el tema haitiano tú lo ves de dos ángulos. Uno llamado nacionalista, que yo pongo la comilla, que no son más que racistas, y otro que realmente tienen el sentido de nación y quieren preservar la soberanía nacional. Porque nosotros siempre hemos dicho, la soberanía dominicana no está en peligro por los haitianos, que lo que están necesitando es comida, que es un proceso de composición. Aquí hay muchos componentes que son lesivos a la soberanía nacional y que no se llaman la atención de un sector de la clase política dominicana, y que a veces los sectores progresistas o de izquierda, con su silencio y su indiferencia, se hacen cómplices de esa situación de afectar la soberanía nacional. Por ejemplo, aquí vino Marco Rubio, y no por el hecho de que venga un secretario de Estado norteamericano es lesivo a eso. No. Nosotros tenemos que tener una política de una vecindad con todo el mundo. La política de Estado tiene que ser así. Una diplomacia de paz. Pero usted no tiene ningún derecho, porque usted viene de una nación grande, poderosa, a inmiscuirse en el asunto interno, atrasando pauta a nosotros. Y peor aún, que el país se esté enterando de cosas a propósito de esa visita. Si aquí hay tiras raras, los volúmenes que hay, la comisión conjunta, mixta, militar, entre americanos y dominicanos, el patrullaje conjunto a la frontera. Entonces, don Miguel, ¿usted cree que eso todo eso es lesivo a la soberanía? ¿Eso atenta más contra la soberanía nacional que la situación que está ocurriendo en Haití? Pero claro. O sea, ¿cierto? Con el tema de Haití, el peligro del éxodo de gente hambrienta, un estado de composición, que nosotros compartimos la isla, que cruzan el masacre a pie, y cuando hay un estallido, ¿dónde van a coger? O morir allá, o inmolarse allá, o brincar para acá. ¿Usted entiende que se está entonces magnificando esa situación? No, yo creo que el gobierno en ese sentido ha manejado bien, pero no sobre la base de un tema de soberanía. El problema no es de soberanía. Tú puedes decir si hay un proceso de regularización
cómo debe hacerse, cómo no debe hacerse. Si se debe tener los controles en base a las leyes y el respeto a los derechos humanos, el control de la migración haitiana a República Dominicana. Eso entonces, es una cosa. ¿Y cómo te califica entonces el manejo que le ha dado la comunidad internacional a la situación haitiana? Porque esa comunidad internacional está manipulada por las grandes naciones. Aquí históricamente hay naciones que como Francia, como Estados Unidos, como Canadá, que han entendido que la solución al problema haitiano tiene que pasar por una integración de la isla. Y no puede ser. Unificar la isla en un solo país. Sí, unificar no puede ser. En base a eso son dos realidades distintas. A eso ellos apuestan a eso. Oh, sí, pero eso no es nuevo, eso es un problema histórico. Pero eso afecta a la independencia. La soberanía. Eso afecta a la soberanía. Y en eso hay que cuidarse. Porque son dos realidades distintas. Y la República Dominicana, en todos los gobiernos, ha sido muy consecuente con Haití. Tanto los gobiernos PLDistas, no estoy diciendo el trujillismo era racista. Recordemos la matanza de Palmasola, recordamos la actitud de Trujillo y la continuidad de Balaguer, son dos cosas distintas. Sí. Ahora, yo pienso que este gobierno ha manejado bien el tema, hay que proteger la frontera para evitar eso, y no ha aceptado presión de la comunidad internacional. O pero cumplan ustedes. Mira, yo recuerdo cuando el terremoto, creo que fue en el 12, el terremoto de Haití. Sí. Yo fui con Leonel, un grupo de funcionarios fue con Leonel. Leonel donó una universidad. Una universidad. Para evitar que vinieran, lo donó. Y tuvo una actitud muy humana. Y estuvo al punto de perder la vida ya, ¿eh? Sí. Frente al palacio. Porque le hicieron un atentado, ¿eh? En el palacio. Que él no quiso. ¿Tú estabas en esa ocasión? No, yo no estaba, pero él no quiso que eso se divulgara. Yo fui donde él y digo, pero esta cosa, él no quiso, no sé por qué. Todavía no sé por qué. No dio la dimensión de lo que se había hecho ahí. Luego, en días pasados fue que ya finalmente lo contó. Y cuando él hizo esa narrativa, yo dije, pero padre, ¿está vivo Achepa entonces? Achepa. Como dicen, como decimos gracias a la intervención los dominicanos. del equipo de seguridad y sobre todo del amigo Cheche Luna. Sí, había un grupo de gente que se la jugaron Se la jugaron ahí. Santísimo. Bueno, el caso es que Leonel, los gobiernos del PLD, han sido muy generosos, solidarios con Haití. Pero nosotros tenemos otro propio problema. Entonces, esa llamada comunidad internacional, sobre todo manipulada por los Estados Unidos y sus representantes a través de ONG, que lo ponen a repetir el discurso de ellos y hacer diagnóstico de penetración en lo político, lo geopolítico, en lo económico, a través de una serie de ONG que reciben dinero y de papagayos que son pagos para que repitan el discurso de ellos, para que asuman la estrategia de ellos. Están ahí, en nombre de que el patriotismo, el nacionalismo, mentira, están respondiendo a intereses no patrios. Muchos dominicanos indignos que se lucran del dolor y la miseria de ese pueblo. Miguel, esa visita reciente de Marcos Rubio y la que hizo el presidente Abinader a Washington hace varios días y se entrevistó con don Marcos Rubio, ahí Marcos Rubio le habría hecho algún tipo de presión al gobierno dominicano en relación a la crisis haitiana. No, pero él la hizo aquí cuando vino y habló de que el patrullaje conjunto y nadie sabía eso. Tú no sabías eso, ustedes son comunicadores, no sabían eso. Ustedes sabían el volumen que había aquí de tierra rara. Usted sabía que había un equipo mixto de militares norteamericanos. Eso sí, están investigando. Pero eso no se sabía, eso se sabe, y es Marcos Rubio que lo anuncia, y además viene a hacer insinuaciones y a trazar pauta de que ese tema de tierra rara tenemos que manejarlo nosotros, que somos socios más cercanos, no con naciones lejanas. Y sobre la cumbre que se va a desarrollar en diciembre en Punta Cana, también que los países que no respetan los derechos humanos no pueden estar ahí, porque ellos hicieron su cumbre excluyente a los gobiernos que no son dóciles a ellos, a los gobiernos que han cogido el camino de la autodeterminación y de la soberanía plena. Para ellos son enemigos. Entonces, creo que no viene ni Nicaragua ni... No vienen porque no lo convocan. Ni Venezuela, obviamente. No vienen porque no lo convocan. No sé si han invitado a Colombia. No sé, en la cumbre que ellos hicieron en Estados Unidos con Biden, sí, fue una cumbre excluyente. Y en la presencia en la conferencia de prensa que dio aquí en el Palacio Nacional, Marcos Rubio, el presidente, él hizo una insinuación en ese sentido. Es decir,
que si el gobierno no actúa dentro de un marco de soberanía plena, vamos a repetir el guión de la cumbre que hicieron ellos. ¿Y por qué razón nosotros tenemos que meternos en esa cosa? Miguel, tú que has estado cercano al presidente Abinader, ¿cómo tú valoras la política exterior de este gobierno? Yo creo que una política exterior correcta, buena, pero con una mala gerencia. Porque nosotros hemos dicho, perdona que utilice tu medio para reiterarlo, no, aquí que en plena libertad. Este canciller es un sello bomígrafo del Departamento de Estado. El canciller Álvarez. Roberto Álvarez. Él es un hombre que responde a los intereses del Departamento de Estado. Y en consecuencia, tiene discrecionalidad en alguna cosa, porque es el brazo ejecutor, aunque el presidente de la República, conforme a nuestra Constitución, es el jefe de la diplomacia. Pero si tú tienes un operador que tiene que llevar día a día, tiene discrecionalidad para incidentar cosas. Y ese es el papel de él. Es el papel de él. Diríamos y un que es un pro-yanqui. Totalmente. Totalmente. El interés nacional no está representado en ese señor. Yo lo conozco bien porque en el 96 Leonel lo nombró a él embajador en la OEA. Porque él vive en Washington, con negocio de restaurante y pendejada, y vinculado a una franja del bipartidismo tradicional norteamericano. Y entonces probablemente son de las cosas que hicieron atractivo al presidente Abinader para ponerlo canciller. Bien, pero el tipo no representa en modo alguno los intereses nacionales. Y tiene un conjunto de embajadores, de funcionarios, de cancillería, que responden a esa visión entreguista y pro-norteamericana de Roberto Álvarez. Bueno, además de otra cosa que nosotros también hemos cuestionado de él, su conducta personal. Porque ahí, para ser funcionario de esa cancillería, no basta su hoja de servicio, su capacidad, su dedicación, otra cosa. Y no debiera ser. Sin embargo, hay un buen ministro, viceministro, que es el profesor Rubén Silier. Don Rubén Silier. Claro. Pero él está subordinado a lo que le diga el canciller, que es su jefe inmediato. Es un hombre que tiene una hoja de servicio limpia, un hombre serio. Un hombre serio. Un hombre serio. Es lo poco que se puede ver ahí, pero Rubén Silier no puede darle rienda suelta a la visión que él tiene de la política exterior. Él es un dependiente del canciller. Don Miguel, lamentablemente el tiempo ha terminado. Esta excelente conversación que don Eli, si usted se fija, está muy emocionado de no solo ver a su amigo de antaño, de niños, sino a poder abordar esos temas que él también disfruta. Para nosotros un placer haberlo tenido aquí, las puertas abiertas para que continuemos con... Yo lamento que haya sido tan tímido, porque si alguien sabe de los problemas históricos, sociopolíticos y económicos de la realidad dominicana, es él. Y él sabe que aquí no hay cortapisas en este programa. Está un poco tímido. No sé por qué. Está emocionado con esa conversación. Es que usted lo emocionó al principio. Y nosotros coincidimos en esa visión contra el modelo económico neoliberal, totalmente distante de eso. Eso le ha hecho estrago al desarrollo de la República Dominicana y ha destruido el patrimonio nacional, esa política neoliberal. Bueno, a ustedes permanezcan ahí, que aún nos queda un poco más de Entérate con Mayra. Ya volvemos.